Organizan en Camagüey programa de acciones artísticas y literarias por el Día del Campesino. Exponen muestra colectiva de destacados artistas visuales cubanos en la Biblioteca Nacional José Martí. Y preparan en Santiago de Cuba edición 42 del Festival del Caribe, que tendrá lugar en el mes de julio. Saludos desde La Habana, es miércoles 17 de mayo de 2023 y abrimos la emisión centro de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Hoy celebramos el Día del Campesino. La fecha quedó instituida a raíz de la firma de la primera ley de reforma agraria por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el año 1959. El colectivo del Centro Provincial del Libro y la Literatura, Enrique José Barona de Camagüey, organizó una jornada de homenajes por esta celebración. Reflejan a través de las letras y la música el sentir campesino. La jornada 62 y punto se celebra en Camagüey para homenajear a quienes trabajan la tierra. Iniciativa organizada por el Centro de Promoción Literaria Gertrudis Gómez de Avellaneda y la Casa de la Décima, pertenecientes al Centro Provincial del Libro y la Literatura Enrique José Barona. Lectura de textos, presentaciones de ejemplares, repentistas y otras propuestas enriquecen el programa que se realizó en la Delegación de la Agricultura. La presentación del libro Cristal de Aumento de Jesús Horta Ruiz, nuestro indio naborí. La misma la realizó el escritor Ernesto Agüero, también estuvo la escritora Olivia Casanova y se hicieron acompañar por los poetas decimistas y repentistas Nelson Lima y Héctor Peláez y las Cuerdas de la Sabana. Además, también nos acompañó el narrador, actor Domingo Marcos. Esto es un homenaje que quisimos hacer desde las letras, nuestra literatura camagüeyana, a esos que trabajan en el surco y, por supuesto, una combinación de la literatura, el surco, la poesía y la música. La jornada 62 y punto apuesta por preservar lo más genuino de las tradiciones campesinas. Poetas, escritores y músicos enaltecen la imagen de quienes ponen su empeño cotidiano en el surco. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Y precisamente esta semana, como homenaje al Día del Campesino, nuestra sección Contrapunteo dedica sus debates a la décima y el verso improvisado y expresiones artísticas autóctonas de los campos cubanos. Hoy mi colega Alindrix nos propone un tercer acercamiento al tema a partir del diálogo con uno de los protagonistas de la más joven generación de cultores de ese género. El poeta estadounidense Thomas Stearns Eliot escribe en su ensayo sobre la función social de la poesía que para que una forma poética perdure, las nuevas creaciones deben tener su dosis de vanguardia. Aterrizado el tema a Cuba y a la décima y el verso improvisado, vemos cómo el proyecto Oralitura Habana y su líder Alex Díaz busca constantemente nuevas formas para mantener la tradición del repentismo más viva. Esto es parte de mi día a día, el trabajo de la defensa de la décima oral improvisada con los jóvenes, porque soy joven, porque me rodeo de jóvenes, es mi trabajo antes de Oralitura Habana incluso. Para eso hemos creado algunos proyectos decimales, Oralitura Habana, Rolex y otros que hemos colaborado, que estamos tratando de mostrar la realidad del repentismo cubano. El lugar que ocupa la décima y los versos improvisados en las nuevas generaciones ha sido impulsado por los jóvenes, quizás al ser una expresión reflejo de la sociedad y del apego de sus jóvenes defensores y exponentes, que poseen una sensibilidad particular por la tradición. ¿Qué pasa con la décima? Que la gente cree que es esto, que es un género del campo, que es un género pasado de moda, que le gusta nada más a las personas de la tercera edad. Estamos tratando de mostrar el fenómeno del repentismo cubano. Está demostrado por los jóvenes que se nos han acercado, por todo el trabajo que venimos haciendo, que es de varios años ya, que una vez que la persona conoce las interioridades de la décima, de la improvisación, del repentismo, queda enamorada, encantada.
y se pregunta todos los días cómo es posible que un improvisador logre hacer esto en cuestiones de segundos, logre armar el rompecabezas verbal que tiene que tener para hacer una décima espinela. Eso es parte del trabajo, lograr que la gente conozca qué es la décima real, cuál es el fenómeno, dónde se hace, dónde se logra, quiénes son sus mejores exponentes, lograr mostrarlo en los medios de comunicación que tienen un deber muy importante y también de alguna manera han sido los que han mostrado en el punto cubano y el repentismo con esta imagen un poco encasillada que estamos tratando de cambiar. Eso es lo que estamos enfocados desde el primer momento, que a los jóvenes les guste el repentismo y está más que demostrado, no creo que haya problema. Lo importante es que descubran este mundo que para ellos es nuevo y que el desconocimiento ha hecho que se arrastren malas prácticas. ¿Cómo fusionan los jóvenes repentistas los nuevos géneros con la tradicional música campesina? ¿De qué manera se articula el movimiento de jóvenes improvisadores cubanos para mostrar este fenómeno? Hay también un gran movimiento de jóvenes improvisadores, no son solamente personas de la tercera edad, que están haciendo décima, que están incluidas dentro del neorrepentismo, que ese fue uno de los elementos más importantes para lograr atraer a los jóvenes, mezclarnos, que lo tradicional está bien, eso por supuesto que está porque es la raíz y también la defendemos, pero ¿cómo logramos nosotros que un joven que le gusta el teatro, que le gusta la trova, que le gusta las artes plásticas, reconozca y conozca el repentismo? Vamos a vinculárselo con esa manifestación y hemos hecho repentismo con trovadores, repentismo con audiovisual, repentismo con actores, con todas las manifestaciones, porque la décima es muy útil y se puede mezclar con todo y hemos logrado de alguna manera el objetivo. Falta muchísimo trabajo por hacer y muchísima gente por enamorar, pero se ha logrado parte del camino. El tema que ocupa esta semana nuestra sección Contrapunteo es amplio y enriquecedor para futuros trabajos de investigación periodística, mientras podemos mencionar algunas conclusiones previas al comentario de cierre del viernes. Y es que tal vez la continuidad de la creación de décimas y la astucia para improvisar versos se deba a su función pragmática. Se trata de un proceso recíproco entre la difusión de décimas tradicionales y las nuevas. El hecho de que la décima y el verso improvisado se siga creando y transmitiendo a pesar de la difusión de la cultura pop mediática en la contemporaneidad ratifica su importancia para Cuba. Elin Drix, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a mi colega Elin Drix por este nuevo acercamiento al tema de la semana en nuestro segmento Contrapunteo, la décima y el verso improvisado, tradición y contemporaneidad. Mañana le traeremos algunos de los comentarios que nos han llegado a través de nuestras direcciones electrónicas. Como siempre le digo, usted todavía puede participar de este intercambio con sus opiniones y criterios y si nos escribe a nuestro correo contra.nc@cuarte.cul. También nos puede dejar un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Ahora le propongo hacer una primera pausa para cumplir con algunos de nuestros compromisos promocionales. Al regreso le hablaremos sobre una exposición inaugurada en la Biblioteca Nacional José Martí. Usted mantenga la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Teatro Nacional de Cuba, joya de la cultura cubana, institución cultural que promueve las artes y los más auténticos valores de la cultura nacional e internacional. Centro de excelencia y profesionalidad, con amplio programa de actividades e iniciativas que fomentan la movilidad de profesionales y creadores. Aniversario 64 del Teatro Nacional de Cuba. 29º Festival Internacional de Poesía de La Habana, del 22 al 27 de mayo, dedicado al centenario de Fina García Marrús y al 170 aniversario de José Martí, en el año 30 de colección Sur Editores. 29º Festival Internacional de Poesía de La Habana. Lo anunciábamos antes de la pausa, la Galería El Reino de este Mundo de la Biblioteca Nacional José Martí exhibe la colección de arte cubano Un poco de mí, con obras pertenecientes al Consejo Nacional de las Artes Plásticas. La muestra estará abierta al público todo el mes de mayo e incluye piezas de notables creadores, entre ellos varios premios nacionales de artes plásticas. Un poco de mí es un recorrido por la historia del arte cubano desde la obra de reconocidos creadores. Las piezas ofrecen una visión plural, no solo desde las técnicas y materiales empleados, sino también en el discurso temático.
Las esencias de la cubanía, la religiosidad de un pueblo y la lucha contra las adversidades son punto en el que confluyen muchas de las obras. Nelson Domínguez, Premio Nacional de Artes Plásticas, fechó en 1975 el óleo sobre tela calidoscopio. Tan cerca como voltear la mirada está el homenaje del pintor naif Benito Ortiz a su natal Trinidad. De Mariano Rodríguez expone uno de sus gallos, de Amelia Peláez una pieza que le evoca, y la Venus de Juan Moreira nos los trae a la vida después de su adiós hace menos de un año. En la colección Un poco de mí también se exhibe una obra del precursor en nuestro país del arte cinético, el instalacionismo y el performance, Osneldo García, Premio Nacional de Artes Plásticas 2003 y uno de los escultores más significativos del arte cubano contemporáneo. Lesbia Bendomois sobrepasó las 9 décadas de vida y la acompaña la genialidad. De la serie Cartas de Amor es la pieza en técnica mixta con los versos de Rubén Martínez Villena. Servando Cabrera, Zaida del Río, Choco y Flora Fon, la más reciente Premio Nacional de Artes Plásticas de Cuba, están en la colección que el Consejo Nacional de las Artes Plásticas expone en la Biblioteca Nacional José Martí. La curaduría de Shirley Pérez busca también el discurso intergeneracional. Coinciden en la misma sala los trazos de Raúl Martínez, Roberto Favelo, Mendive, las botas de cuero de Adonis Flores, la escultura del maestro José Villa y la colografía de Belkis Sayón. Hasta el mes de junio en la galería El Reino de este Mundo, Un poco de mí, revisitación al arte cubano con las propuestas de más de 20 reconocidos artistas. Oniel Alejandro y Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuamos hablando de artes visuales en esta emisión. La Bienal Terracota continúa en Santiago de Cuba como espacio de intercambio de saberes entre estudiosos y artistas. En el taller cultural Luis Díaz Eduardo se desarrollan las sesiones teóricas y los talleres demostrativos. El terracota se da una vez más en Santiago de Cuba y los hacedores aprovechan para demostrar la efectividad de técnicas y experimentos. Este creador, por ejemplo, produce los esmaltes para cerámica en su propio taller. Utilizo la botella que tenemos común en la cotidianidad, ¿no? Botella de ron, cerveza. Voy seleccionando por colores. Tengo dos equipos que se le llaman Orsa, que no son, es como un barril de cerámica con unas esferas de cerámica dentro, donde se machacan las botellas, se le echa, se echa dentro del molino, que ello tritura el vidrio, nada, en partícula, como digo yo, microscópica, lo cual se puede aplicar la pistola o a pincel normal, nada, y le voy aplicando los componentes, ¿no? Los componentes que me vaya pidiendo cada vidrio, que tiene su peculiaridad. Bueno, yo trabajo la cerámica, la decoración sobre cubierta en azulejo, el relieve cerámico como este, la cerámica escultórica, el ánfora, trabajo la mayólica, la cuerda seca, el racú, son las técnicas que más me fascinan dentro de la cerámica. También tengo una propuesta de hacer un horno dragón, porque últimamente en la cerámica, como la falta de combustible, la gente está yendo a la leña, pero la leña te da unos efectos artísticos que son incontrolables, muy bonitos. Entonces también quiero hacer algo, un dragón, que eso lo voy a hacer en la playa del Berraco. El evento Terracota surgió en el año 1987. Aún no teníamos periodo especial. A partir del año 90 fue que el evento de Terracota empezó a tomar realmente fuerza, porque yo creo que en los momentos de crisis, en los momentos que nos faltan muchas cosas, es cuando más el arte tiene que salir adelante y es cuando más se tienen que organizar eventos y actividades. El intercambio es urgencia para los creadores y el ejercicio va desde lo teórico hasta lo práctico. La Bienal tiene sesiones teóricas con presentaciones de audiovisuales y ponencias de reconocidos artistas. Yo he basado toda mi obra en el estudio de las culturas precolombinas y trato de hoy expresar contemporáneamente toda esa riqueza cultural. Cuestiones de cómo funciona la cerámica en otras partes fuera de aquí de Santiago de Cuba. Y bueno, ya mucho más específico en los talleres, se va a seguir trabajando la técnica sobre el papel cerámico. Esta técnica la tuvimos ya utilizando en el evento pasado de gráfica, pero bueno, por la aceptación que ha tenido y por todas las posibilidades técnicas que tiene,
vamos a seguirlo desarrollando aquí dentro del evento. También vamos a tener descargas en platos, en jarrones, en ánforas. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Y también en la ciudad de Santiago de Cuba se prepara la edición 42 del Festival del Caribe o Fiesta del Fuego. Mi colega Magda Resic recibe en su sección en primera persona a uno de los principales organizadores de este encuentro. En primera persona recibo hoy a un importante investigador, escritor cubano, que se ha dedicado muy entrañablemente y muy profundamente al estudio de las culturas populares, de las tradiciones, de todo aquello que nos ha identificado a lo largo de los siglos como cubanos y que de muchas maneras exhibe la impronta de tantas otras culturas que confluyen en la nuestra. Ese gran ajiaco del que hablaba Fernando Ortiz es el objeto de estudio diario de nuestro invitado de hoy. Se trata de Orlando Vergés, a quien mucho agradezco que nos acompañe en nuestro noticiero cultural. Bienvenido y es un gusto recibirlo. Pero además recibimos al director de la Casa del Caribe, recibimos a quien estuviera al frente del comité organizador del primer Festival del Caribe, o sea que conoce muy de cerca todo ese gran movimiento que se tejió a favor de la cultura tradicional en Santiago de Cuba. Y precisamente de esa pasión por lo popular tradicional quisiera hablar en primera instancia. ¿A qué se debe que Vergés haya dedicado su vida a una zona de la cultura tan específica? Eso en primera instancia se lo debo a Joel James, director fundador de la casa, a quien tú conociste. Y apenas yo me acerqué a Joel, fue para mí un descubrimiento de Cuba, porque Joel fue el que me enseñó cómo bregar con esas expresiones de la cultura popular, cómo andar entre ellas y cómo descubrir en ellas la importancia que tienen para los individuos y para la sociedad en su conjunto y por supuesto para Cuba. Y yo me apasioné desde un inicio por las expresiones de la cultura popular de mi país y a partir de ellas con la del resto del Caribe que fui conociendo poco a poco durante todo este tiempo. ¿Y qué podría decir? Ya no pudiera yo estar en otra zona de investigación que no fuera esa. ¿Y qué podríamos decir que tiene lo caribeño respecto a Cuba? ¿Cuáles son, diríamos, los signos de identidad esenciales de lo caribeño? Bueno, en realidad los signos esenciales de lo caribeño, que se pueden hallar, por supuesto, en todo el área, están vinculados con elementos históricos y de formación del Caribe. Como ya se sabe, primero la conquista y la colonización y con ello el exterminio de la población aborigen, la trata negrera, la esclavitud, posteriormente su abolición, después la república y por supuesto la modernidad, pasando por todo eso. Pero lo caribeño en Cuba se refuerza a partir, diría yo, de finales del 19 y principios del 20, cuando ocurren grandes procesos migratorios del Caribe hacia Cuba, fundamentalmente de las islas más próximas, de Haití, Jamaica. Con la arribación de esos grandes contingentes de inmigrantes haitianos, nuestro país, en particular el Oriente y después, por supuesto, todo el país empezó a demostrar su capacidad de esponja, o sea, asimilar lo que venía de afuera y devolverlo luego como un producto totalmente nuevo. Renovado y con cierta esencia cubana que nunca se mueve. Hay una esencia ahí que nos identifica. Y ahí es donde cuaja, digámoslo así, lo caribeño en lo cubano. Es un proceso bastante largo, dilatado en el tiempo, diverso, tiene varias aristas. Pero y todavía en curso, perdón, y todavía en curso ese proceso. Yo recuerdo que Eusebio Leal decía mucho este Mediterráneo que nos une, porque viene siendo como el Mediterráneo nuestro americano, el Caribe. Y ciertamente los festivales del Caribe y la labor de la casa se han convertido como que en el epicentro del tratamiento de esas temáticas en Cuba y de la preservación de esa memoria de lo caribeño en Cuba. Seguimos en un trabajo en la casa y se aproxima un nuevo festival.
¿Sobre qué temas están ahora girando los estudios y las acciones propuestas para el festival que tienen que ver con esa preservación de lo caribeño? En estos trabajos de la Casa Caribe, que como te dije, inició Joel ya hace más de 40 años, siempre Joel dejó claro y nosotros hemos sostenido la idea de que el Caribe hay que enfocarlo desde el punto de vista cultural. No es solo geográfico, el Caribe es un concepto cultural y visto así puede haber Caribe en cualquier parte del mundo incluso. Lo hay en el sur de los Estados Unidos, lo hay en el continente americano, tierra adentro, donde no hay mar. O sea, el Caribe hay que verlo de esa manera. Por eso ahora estamos un poco queriendo resaltar, lo hemos hecho, ahora lo haríamos por tercera ocasión, lo caribeño en México, o la caribeñidad de México. Y volvemos por tercera vez sobre México, esta vez con el homenaje a su fiesta mayor, que son las celebraciones mexicanas de la vida y la muerte, que se conocen comúnmente como las celebraciones del Día de Muertos, que tienen lugar los días 1 y 2 de noviembre, pero que nosotros de manera audaz vamos a intentar trasladarla para julio en el marco del festival, o sea, fuera de fecha y fuera del contexto mexicano, de su contexto natural. Y tenemos muchas expectativas. Y porque ya hemos probado que México es Caribe de alguna manera, sí lo es. Lo probamos en 1993 cuando dedicamos el festival por primera vez a México e hicimos en aquella oportunidad el primer Congreso Mundial sobre la Muerte. Luego, en el 2008, le dedicamos el Festival del Caribe a los estados caribeños de México. Y ahora volvemos sobre México, pero con esta temática de la celebración de su fiesta mayor, y no es el Día de Muertos, como bien hemos estado intercambiando con los mexicanos, es las celebraciones mexicanas de la vida y la muerte, porque México, como tú sabes, es un vasto territorio y esta festividad tiene sus peculiaridades en cada uno de estos territorios. Hay lugares donde la ritualidad es más sobre la base de lo triste y del lamento y la pérdida. Ajá. Hay lugares donde tiene que ver más con esa nota de celebración. Hay lugares donde tiene sus raíces en la cultura maya. Hay lugares donde ya es una celebración un poco más moderna, ya un poco más contemporánea. Pero realmente es una cosa espectacular, una celebración de mucha altura, y ahí creo que es posible encontrar, porque las fiestas son así, yo creo que los caribeños tenemos concebido que no hay nada más serio que la fiesta, eso lo he visto en muchas partes del Caribe, y ahí es la zona posible donde nosotros podemos hacer énfasis en la caribeñidad de México, de alguna manera. Bueno, pues yo mucho quiero agradecerle hoy a Orlando Vergés, director de la Casa del Caribe, como ustedes ven, anunciándonos ya la venidera fiesta del Caribe que se celebra en Santiago de Cuba y que tanto público cubano y de todos los sitios del mundo siempre convoca alrededor de ese llamado a defender lo que identitariamente somos como caribeños y a proponernos siempre la reflexión aguda y consciente sobre la evolución de la caribeñidad, como él nos lo venía diciendo, que hasta nuestros días es un componente esencial de la cultura nacional. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Y de otro evento que también se está preparando en estos momentos, hablamos ahora del 31 de mayo al 5 de junio, se desarrollará en la Isla de la Juventud la primera edición del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente Isla Verde. Con los detalles, nuestra corresponsal en ese territorio. Más allá del típico encanto del sol y el índigo mezclado con tonos verdes de las playas, los terrenos anegados o montañosos de la Isla de la Juventud, con áreas boscosas de incalculable valor por albergar flora exuberante y fauna endémica, revisten singular importancia para que la magia se encuentre en sus más intrincados sitios y los proyectos que nacen inspirados en lo que puede llegar a convertirse esta ínsula merecen dar la bienvenida a la primera edición del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente del Caribe
Isla Verde, que se celebrará en el territorio del 31 de mayo hasta el 5 de junio, con diversas muestras cinematográficas y actividades colaterales donde estarán presentes las demás manifestaciones artísticas. Este año, por ser el primer festival, el festival no es competitivo, pero tenemos una programación de películas de Crick Network y de Cinema Planeta, que Crick Network es una sociedad de festivales verdes que incluyen más de 33 festivales del mundo entero. Y esta selección de películas nos las han autorizado estos festivales en apoyo del nacimiento de este primer Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente del Caribe en la Isla de la Juventud. El certamen primero de su tipo en el área del Caribe pretende acercar a importantes realizadores de cortos y largometrajes a las potencialidades medioambientales de la Isla de la Juventud. Vamos a presentar una muestra de la obra completa de Arthur Bertrand, Jean-Arthur Bertrand, ese gran cineasta francés que hace un cine con un nivel de poesía y de delicadeza y de compromiso también bellísimo. Vamos a tener toda su obra. Colofón del evento será un concierto del cantautor cubano Silvio Rodríguez en el Presidio Modelo Monumento Nacional el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Katia Álvarez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy cumpliría 95 años la destacada periodista y escritora Marta Rojas, uno de los principales referentes del periodismo cubano en las últimas décadas. Su pasión por la historia marcó una intensa trayectoria profesional a la que sumó su labor como novelista. Nuestro noticiero les recuerda al cierre de esta emisión. Lo de Marta Rojas era narrar con entusiasmo, con placer, haciendo gala de una memoria privilegiada. Era como si atesorara muchas historias y tuviera la necesidad imperiosa de compartirlas. Siempre estaba dispuesta al diálogo y si el auditorio era joven, se animaba mucho más. Alejo Carpentier la calificó como una novelista por instinto. Se refería a esa capacidad de enhebrar peripecias, con ritmo y vuelo, notable en sus reportajes. Con los años confirmó con creces la valoración del célebre escritor. Esa fuerza narrativa de sus trabajos periodísticos se consolidó en su novelística. A ella le interesó siempre la historia, la gran historia, la de las naciones, la de los grandes acontecimientos y personajes, la gesta de los pueblos y también la más íntima, la de las pequeñas pasiones y las iniciativas más o menos personales. Ella era para muchos la periodista del Moncada. Sus páginas sobre el asalto y sus consecuencias, sobre el proceso judicial, sobre los protagonistas, sus valoraciones posteriores sobre la significación del acontecimiento, devinieron importantes documentos para la historiografía nacional. Y no solo el Moncada. Otro de los hitos de su gran trayectoria fue su trabajo en el Vietnam de la Guerra y la Revolución, una experiencia que la marcó para siempre. Heroína del trabajo de la República de Cuba, Premio Nacional de Periodismo José Martí, Marta Rojas era un referente indiscutible del periodismo cubano, aunque ella misma, más de una vez, dijera que más que maestra, era una eterna alumna de la vida. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión le contamos sobre las celebraciones en instituciones culturales de Camagüey por el Día del Campesino. Le informamos sobre la muestra colectiva de artistas visuales cubanos que exhibe la Biblioteca Nacional José Martí y le pusimos al tanto de los preparativos de la 42 edición de la Fiesta del Fuego en Santiago de Cuba. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.